cuarta clase de comunicación y lenguaje para el grado de primero básico. El día de hoy les impartiré la cuarta clase, el cual el tema es la entrevista. Antes de iniciar con la clase, le daré lectura a mi plan. Como ven, en la parte de arriba está lo que es la parte informativa. Está mi nombre, el área del CNB, duración de la clase, para el grado que es, fecha, la modalidad y el canal que es YouTube. Como en competencia tenemos 1. Amplía su conocimiento sobre la entrevista como medio para recabar información. En contenidos, la entrevista. En indicadores de logro, utiliza el diálogo como medio de búsqueda de nuevos conocimientos y como forma de negociación y resolución de conflictos. Actividades de aprendizaje está presentar el tema, explicación del tema, presentación de ejemplos concretos de la aplicación de la entrevista. Niveles de asimilación, tengo lo que es el nivel de conocimiento, donde el estudiante deberá comprender y entender nuevos conocimientos, el cual se les impartirá el día de hoy. Los espero e insto para que sigan viendo mis videos y para que puedan obtener más conocimiento de lo que ya tienen. Espero les guste. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a la clase de comunicación y lenguaje para el grado de primero básico. El día de hoy les impartiré la cuarta clase. El tema es la entrevista. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es un medio por el cual llegamos a recolectar información, ideas, pensamientos sobre algún dato importante que queramos conocer. Se dice que la entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o varias personas. Este es un pequeño concepto de lo que es la entrevista. Sabemos bien que muchas veces cuando solicitamos algún empleo nos realiza una entrevista. Eso es un tipo de entrevista. Cuando a veces en lo que es el colegio, en el instituto, nos piden que recolectemos información sobre algún dato muy importante de nuestro municipio. ¿Qué hacemos? Vamos con el alcalde y llegamos a solicitarle una entrevista para poderle hacer las preguntas que necesitamos para poder llegar y recolectar la información necesaria. Entre la entrevista hay dos puntos muy importantes, el cual es el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es el que se encarga de plantear el tema y el entrevistado es el que responde al interrogatorio. Bien, vamos a hablar sobre el entrevistador, que es la persona encargada de plantear, de formular las preguntas, de tener en sí sus ideas, sus dudas sobre el tema que quiera recolectar información o sobre opiniones que muchas veces necesitamos saber para poder llegar a realizar un proyecto o alguna otra cosa. Y el entrevistado es aquella persona encargada de responder las preguntas, ya sea una entrevista anónima o también puede ser una entrevista donde cual sepan el nombre del entrevistado. Entre los tipos de entrevista está la entrevista laboral, la entrevista estructurada, la entrevista no estructurada, la entrevista periódica y en fin, hay varias clases de entrevista. Como les decía, la entrevista también es un medio por el cual utilizamos el diálogo. Si se recuerdan, la clase pasada hablábamos sobre el diálogo. Aquí en la entrevista también utilizamos lo que es el diálogo.
Si se dan cuenta en la entrevista puede ser cerrada, puede ser abierta. Asimismo, les daré a conocer también sobre los tipos de entrevista, sobre ejemplos de los tipos de entrevista, para que ustedes puedan saber, puedan conocer y que les sea clara mi breve explicación sobre el tema. Vamos a continuar con los tipos de entrevistas. Entre los tipos de entrevista tenemos lo que son las entrevistas no estructuradas y libres. Las entrevistas no estructuradas y libres son flexibles y abiertas. Entre las ventajas está adaptable, permite la repregunta. Las desventajas suele expandirse, se requiere de una técnica. Bien, vamos a hablar sobre este tipo de entrevista. Como bien les decía, la entrevista no estructurada es flexible y libre. ¿A qué se refiere eso? Flexible porque en sí no es necesario tener ya un formulario para poder llegar e ir a entrevistar a la persona con el cual queremos llegar a pedirle información sobre el tema del cual queremos saber. Por eso se le dice que es flexible, porque podemos llegar, saludar y podemos iniciar una conversación. Durante la conversación podemos irle preguntando sobre lo que queremos saber y de la misma manera lo estamos entrevistando. Es libre porque no hay un tema en específico. Puede ser cualquier tema, lo que nos guste, de la manera que uno quiera poder llegar a entrevistar a esa persona. Entre sus ventajas, dice, es adaptable, permite la repregunta. Como les decía, uno puede llegar y venir, platicar, conversar y de esa misma manera estamos llevando a cabo lo que es una entrevista no estructurada y de una manera libre. Una de las desventajas es que suele expandirse, porque como es libre y en sí no se tiene un formulario del cual vayamos a preguntar sobre el tema, y podemos iniciar, como les decía, con una conversación, se nos puede pasar el tiempo, nos sentimos y seguimos preguntando, platicando, conversando, como ustedes le quieran decir. De esa manera es una de las desventajas en este sentido de lo que es el tipo de entrevista no estructurada o ya sea una entrevista libre. Bien, vamos a continuar con lo que es la entrevista estructurada. En la entrevista estructurada se dice que se caracteriza por estar planteada de manera estándar. Ventajas: fácil de interpretar. El entrevistador no requiere de experiencia. En sus desventajas, posee limitaciones a la hora de profundizar en un tema. Bien, vamos a hablar sobre la entrevista estructurada. Como el mismo concepto lo dice, se caracteriza por ser planteada de manera estándar. ¿Qué quiere decir eso? De que ahí sí hay un modelo, hay un formulario, existen preguntas en sí de qué es lo que se va a ir a preguntar. Uno no puede llegar y hacer una pregunta extra, podríamos decirle, porque en sí, en el formulario va todo lo que queremos saber, ya va estructurada, no podemos tener una conversación como lo que es la estructura, la entrevista no estructurada o la entrevista libre. Entonces, si se dan cuenta, esa es una ventaja que tiene lo que es la entrevista libre, porque en la entrevista libre uno puede comenzar con una conversación. En cambio, con lo que es la entrevista estructurada, pues de esa manera es donde uno llega, saluda y empieza a decirle a la persona que si fuera tan amable de responderle una entrevista. Y muchas veces las entrevistas estructuradas son cerradas.
porque solo tiene la opción del sí y no. Y asimismo hay entrevistas como que es la libre, donde podemos hacer una pregunta y no solamente pueden responder sí o pueden responder no, sino que en este tipo de entrevista el entrevistado da su respuesta como él quiera darnos una información muy amplia. En cambio, en la estructurada, como les decía, si es una entrevista cerrada donde solo es sí y no, pues hacemos la pregunta y la persona simplemente nos puede decir sí, no. Esos son lo que es la entrevista estructurada. Bien. Vamos a hablar también otro tipo de entrevista, el cual es la entrevista laboral. Dice, puede ser estructurada cuando se realiza una serie de preguntas que deben ser respondidas. Como bien sabemos, cuando solicitamos empleo, siempre nos llaman a una entrevista para conocer un poco más sobre nosotros. Ahí nos preguntan nuestros datos, información, qué conocimientos tenemos, en fin. En lo que es la entrevista laboral, muchas veces hay empresas que ya tienen un formulario el cual viene año con año y sigue, muchas veces solamente llegan a remodelarlo, podríamos decir, pero sigue siendo una entrevista que ha venido de años atrás y hacen que esa misma entrevista venga y puedan llegar miles de personas y solamente hay un modelo de entrevista. Quizás muchas veces pueden variar en el sentido del puesto que queremos, que estamos solicitando. Esas son las entrevistas laborales, cuando están recursos humanos o cuando muchas veces el mismo jefe o un gerente nos solicita, nos llama o nos escribe un correo y nos dicen, bueno, deben presentarse el día tal porque tendrán una entrevista para ver si clasifican lo que es el empleo. Esas son las entrevistas laborales. Asimismo tengo lo que es el otro tipo aquí, que es la entrevista periodísticas. Dice, son utilizadas como un medio testimonial para dar credibilidad a un cierto reportaje o análisis. En esta entrevista periodística, yo creo que todos leen la prensa, el diario. Y si se dan cuenta, si leen el diario, en la parte donde viene lo que es el chiste de frijol y tortilla, viene el editorial y hay veces viene lo que es un cuadrito donde han entrevistado a alguna persona sobre algo. Asimismo, también en alguna noticia cuando pasa un accidente, si se dan cuenta hay unos cuadritos a la par de la noticia o de la foto, podríamos decirle, de la imagen del accidente, y están las personas dando su opinión porque han sido entrevistadas. Eso se refiere a la entrevista periodística. Así también tenemos lo que es la entrevista clínicas. Dice, son aquellas que se dan entre un profesional y un paciente. Bueno, para todas aquellas personas que han ido a lo que es a algún sanatorio cuando van con el médico, aquí es donde entra una entrevista clínica. Porque llegamos y el doctor nos pregunta nuestro nombre, nuestra edad, nuestros síntomas que tenemos y uno responde que me duele la cabeza, me duele el estómago, le digo mi nombre, cuántos años tengo y en fin, el doctor se encarga de hacer una serie de preguntas para poder saber más o menos lo que el paciente tiene y poderle recetar alguna medicina o mandarlo a hacer algunos exámenes para estar más seguro a lo que va a recetar. Asimismo, también están lo que son las entrevistas clínicas, entran lo que son
psicólogos, cuando muchas veces vamos también a una cita con algún psicólogo por algún problema o algún trauma que tenemos y necesitamos ayuda profesional. Esos son los tipos de entrevista: la no estructurada y libre, la estructurada, entrevistas laborales, periodísticas y entrevistas escritas. De esa misma manera les daré unos pequeños ejemplos de cada entrevista, de cada tipo de entrevista, para que ustedes también tengan un poquito más de conocimiento, se les sea más factible comprender el tema y en sí poder saber qué es la entrevista. No simplemente se trata de venir y dar información, venir y darle mucho, podríamos decir, la parte teórica, no, porque también podemos aquí de esta misma manera, quizás no podamos realizar una actividad donde ustedes como estudiantes vayan a poder hacerme una entrevista, redactar un formulario, elaborar diferentes tipos, no. Pero quizás más adelante les pueda servir. Espero que también mi video les sirva. El conocimiento que tengo se los estoy brindando. Entonces, vamos a continuar en estos momentos con lo que son los ejemplos. Eso es un ejemplo sobre lo que es la entrevista de trabajo. Acá en el ejemplo dice, si se dan cuenta, aquí está, podríamos decirle el gerente, el cual está entrevistando al que está buscando un empleo. Una pequeña conversación en este ejemplo dice, háblame de ti. ¿Cuánto tiempo llevas buscando trabajo?, le pregunta el entrevistador, porque el que busca el empleo es el entrevistado. Él le responde, pues verá, tengo 24 años y he estudiado la carrera de... Y continúa la persona diciendo de lo que se graduó, qué estudios tiene, si ya tiene algún grado universitario, algún semestre. Y asimismo le dice, apenas llevo 2 meses, empecé, ¿cuándo? Ahí mismo el entrevistado le está respondiendo a las preguntas que le hizo el entrevistador, de por qué le dijo que le hablara de él. Entonces el entrevistado vino y le respondió que él es graduado, que tiene tal título, que tiene tantos años, su nombre es, y le dijo de que tiene 2 meses de estar buscando lo que es el empleo. Acá tengo un formato en blanco sobre la entrevista de trabajo. Acá dice fecha. Bueno, es ahí donde el entrevistado coloca la fecha. Le vamos a colocar XX porque no tenemos una fecha de una entrevista de trabajo. El nombre del entrevistador es ahí donde le coloca, por decir, Juan y su apellido. Nombre del candidato, la persona, podríamos decir que es una señorita con el nombre de Andrea. Y también sus datos. Cargo solicitado, qué cargo está solicitando. Muchas veces nos preguntan cuánto queremos ganar. A veces nos hacen esa pregunta para comprobar si estamos dispuestos a empezar con un sueldo mínimo, un sueldo bajo, porque día a día conforme vamos creciendo dentro de la empresa, así mismo vamos creciendo, subiendo, escalando de puesto y así mismo del salario, ¿verdad? Entonces le preguntan y uno responde, ¿verdad? Información laboral. Escriba en el recuadro lo que se le solicita. Empresa donde laboró. Ahí es, si han laborado en 2, 3, 4, 5 empresas, es donde se encargan de llenar. Ahí ya lo hace el entrevistado. O muchas veces también lo llena el formato lo que es el entrevistador. El tiempo que laboró. Un ejemplo, que hayan laborado en 2 empresas. La primera que laboró 2 años,
En la segunda laboró 5. Puesto que ocupó, que haya ocupado en uno un puesto alto y en otro un puesto bajo, ¿verdad? ¿Tuvo personal a cargo? Sí o no. Ahí depende de la respuesta o del puesto que está solicitando. En caso afirmativo, especifique cuánto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando solicitamos algún empleo, es algún empleo donde vamos a trabajar en grupo. Entonces, por el nivel de estudio que muchas veces llegamos a poseer, nos da más oportunidades de obtener un mejor puesto, y de la misma manera nos llega también a que nos den, como les decía, un puesto más alto y nos permita trabajar con un grupo de personas, y eso hace de que nos pregunten si estamos capacitados para poder trabajar, para poder motivar, máximo si es un grupo el cual hay que promover lo que es las ventas. Entonces uno como líder o encargado debe de estar animado para animar al grupo, para decirles, bueno, jóvenes, buenos compañeros, trabajemos, échenle ganas, tengan buen ambiente al momento de atender, en fin, podría ser, ¿verdad? Información complementaria. Escriban en el recuadro lo que se les solicita. Ahí de una vez dice, escriba. Es la persona que está solicitando el empleo, es el encargado de llenar, de contestar lo que están en los recuadros. Dice, tiene información sobre la empresa. Describe lo que conoce sobre la empresa. En ese recuadro le solicitan que él escriba qué conocimientos tiene sobre la empresa en el cual quiere laborar. ¿Por qué considera que debe ser el candidato elegido? Ahí es donde nos piden nuestra opinión. Nos preguntan el por qué merecemos dicho puesto. Describa sus fortalezas. Debemos escribir nuestras fortalezas. ¿Qué proyectos tiene a futuro? ¿Cuál es su mayor defecto? ¿Qué expectativas tiene de la empresa? En fin, esto es un pequeño ejemplo sobre lo que es el formato de una entrevista de trabajo. No específicamente así es un formato de una entrevista, sino que varían, como les digo, en cada empresa existe un modelo de entrevista para cuando alguien llega a solicitar lo que es el empleo y sale electo como candidato para poder optar dicho puesto. Entonces ya se le hace una entrevista de trabajo, y con la entrevista es cuando llegan de una vez muchas veces a concretar si esa persona realmente está capacitada y está apta para dicho puesto. Asimismo, les voy a seguir presentando otros ejemplos sobre los tipos de entrevistas que vimos. Esto es una entrevista laboral. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la entrevista clínica. Este es un formato sobre una entrevista clínica psiquiátrica. Dice Saltillo, está lo que es la fecha, es una técnica de entrevista, el nombre del doctor, la dirección, en fin, están los datos sobre lo que es la clínica. Dice, formato de entrevista clínica y psiquiátrica. Dice, entre las entrevistas clínicas psiquiátricas, empieza con lo que es cuál es tu nombre, cuántos años tienes, fecha de nacimiento, a qué te dedicas, en dónde trabajas, por qué decidiste venir a la entrevista, desde cuándo ocurre eso. Ahí habla sobre la enfermedad, sobre el problema que tiene el paciente. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó? Se refiere a la misma enfermedad. ¿Qué actividades realizabas cuando te ocurrió? ¿En dónde? En fin, en lo que es un formato de entrevista clínica es donde, como les decía, el doctor le pregunta al paciente sobre sus síntomas, si padece de alguna enfermedad, síntomas, para poder saber qué medicinas le va a recetar,
qué exámenes tiene que recetarles para que tenga que irse a hacer, y de esa misma manera poder llevar a cabo un tratamiento acorde a lo que el paciente prácticamente necesita para mejorarse, porque muchas veces sabemos también que hay enfermedades que no tienen cura, pero existe algún medicamento que puede controlar la enfermedad. Entonces esa es una entrevista clínica, porque el doctor se encarga de realizarle varias preguntas, conocer más sobre el paciente, tener más conocimiento para que al momento, muchas veces cuando llegan a enfermarse en casa y ya es hora de la noche, pues ¿qué hacen? Llamar al doctor y decirle, mire, fulano de tal se enfermó. Bueno, él ya sabe, tiene un control, sabe qué medicamentos le ha dejado. De esa misma manera, el doctor puede entrevistar a algún familiar porque le puede preguntar qué síntomas tiene, de qué manera empeoró o está mejorando, no sé, ¿verdad? Y puede recetarle algún medicamento para poderlo tranquilizar en el transcurso de la noche y al día siguiente ya poder llegar a lo que es la clínica y el doctor revisarlo nuevamente, hacerle una entrevista de qué se sintió mal, por qué, acaso comió algo que él sabe que le hace daño, ¿verdad? Esa es una entrevista clínica. Esto es un pequeño formato sobre una entrevista que se da entre un médico y asimismo sobre un paciente. Bien, vamos a seguir con otra entrevista. Vamos a continuar con el tipo de entrevista periodística. Acá les tengo un pequeño ejemplo sobre una entrevista que salió en el periódico. El título es ¿Cómo nacemos nos afecta toda la vida? Esto es cuando podríamos decirle los que trabajan en el diario, la prensa, llegan y conocen a alguna persona, como les decía, sobre algún dato importante, un dato curioso, y viene y llega lo que es un periodista y llega a entrevistarlo, llega lo que son los camarógrafos, llega lo que es el periodista a entrevistar a la persona. Entonces ya viene, redactan la información, la arreglan para que se escuche bien bonito al momento de leerlo y uno pues se imagina de las cosas, ¿verdad? Asimismo, en lo que son las entrevistas periódicas, no solamente se le hace a alguna persona que tenga conocimiento sobre algún dato importante, ya sea en nuestra comunidad, sino que también una entrevista periodística puede ser cuando las señoritas participan en alguna actividad sobre algún reinado, les hacen entrevista. Eso también es una entrevista y entra en lo que son la entrevista periodística, porque está la prensa encargado de entrevistar a las personas que consideran ellos que puedan brindarle una información concreta sobre la actividad que se está llevando a cabo. Así como aquí al señor Michael Odwin le fueron a hacer una entrevista en su casa, porque él dice cómo nacemos nos afecta la vida. Entonces le hicieron un sinfín de preguntas, podríamos decirle, ¿verdad? Entonces el periodista estaba ahí con su cámara, atento a preguntarle. Asimismo, como a veces vemos en la televisión, hay programas de televisión donde también entrevistan a algún artista, algún cantante, en fin. La entrevista es un medio por el cual no solamente es para recolectar información sobre desastres, sobre algún problema social, sino que también nos sirve para enterarnos sobre algún tema que nos llame la atención y que tengamos la posibilidad de llegar e ir a entrevistar a alguien que sepa más a fondo del tema y que nos pueda aclarar nuestras dudas y asimismo podamos tener una idea de cómo fue, por qué pasó, por qué se dio. En fin, la entrevista es un medio que nos sirve en muchas situaciones. Y ahí mismo ampliamos también lo que es el diálogo, porque por medio de una entrevista estamos
dialogando con otra persona para conocer más sobre los temas que queremos saber. Bien, nos falta lo que es un ejemplo de otra entrevista y vamos a continuar con los ejemplos. Bien, este es un ejemplo de una entrevista estructurada con preguntas cerradas. Era lo que les decía, que hay entrevistas que solo tienen la opción del sí y no. Y hay entrevistas que son anónimas, porque muchas veces cuando entrevistamos a alguien no queremos conocer sus datos, simplemente queremos recolectar información. Por ejemplo, cuando a veces hacemos una entrevista sobre la problemática o la pobreza, sobre el medio ambiente, simplemente queremos tener conocimientos o una estadística de cómo está nuestro medio ambiente y no queremos saber información, datos personales de la persona. Entonces no es necesario que en la entrevista vaya lo que es un espacio donde escribamos el nombre, pero muchas veces sí nos solicitan que en alguna entrevista vaya lo que es el nombre de la persona al cual se le está yendo a entrevistar, así como esta. En lo que es el modelo de una entrevista estructurada siempre debe ir el encabezado de la institución, el cual está queriendo recolectar información. Asimismo, como les decía, esta sí tiene donde colocar el nombre de la persona, entonces dice nombre, y se le pregunta a la persona su nombre, pero antes de iniciar con la entrevista se le saluda, se le pide de favor que si fuera tan amable de respondernos unas preguntas sobre una entrevista que le queremos realizar. Entonces iniciamos preguntándole su nombre, nos lo dice. Esta es una entrevista que dice qué golosina le gusta consumir y por qué. Está galletas, bombones y snacks. No podemos decir más, no puedo decir, bueno, a mí me gustan comer los chetos o esto, ¿verdad? Sino que solamente nos dieron 3 opciones, galletas, bombones o snacks. Entonces puedo decir, me gustan las galletas. Marco con una X. ¿Qué opina usted de las galletas como golosina? Y una vez nos dicen las respuestas. ¿Le gusta, no le gusta, le es indiferente? Entonces uno viene y va respondiendo. Pero como les digo, es cerrada porque de una vez viene lo que es la respuesta. Y solamente tenemos opción a elegir una o dos respuestas que nos brindan, ¿verdad? Porque aquí, bueno, son 3 las que nos da el ejemplo. Entonces solamente podemos elegir una. No podemos elegir las 3, sino que solo una. Y muchas veces hay preguntas en donde nos da opción a elegir 2 respuestas. Eso fue lo que son los ejemplos de los tipos de entrevista. La clínica, la que se hace de un médico o de un psicólogo hacia un paciente. Las laborales, cuando solicitamos algún empleo y resultamos siendo candidatos para optar al puesto que estamos solicitando. A la periodística, cuando vamos a entrevistar a alguien importante porque tiene conocimiento sobre algún tema, conoce acontecimientos o sabe alguna historia sobre algún lugar, sobre algún monumento, en fin, ¿verdad? Están también las que son las entrevistas estructuradas con preguntas cerradas. Espero que les haya gustado mi clase, fue un gusto volverlos a ver. Bueno, ver quizás físicamente no, pero sé perfectamente que las personas que estén visualizando mis videos han estado aprendiendo. Entonces les agradezco por una vez más el haber visto mi video. Espero nuevamente volverles a impartir una clase